Nunca imaginé que mi hijo me arrojaría de un viaje de 32,000 para darle mi lugar a su suegra. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La risa, los abrazos, las promesas de un verano en el paraíso. Todo se esfumó como un espejismo. La luz del sol se desvaneció en un instante. Estaba tan emocionada. Contaba los días imaginando las playas, el mar azul, el calor del sol sobre mi piel. Pensaba en cómo compartiría esos momentos con mi familia. No había nada que me detuviera. Pero cuando recibí la noticia, mi corazón se detuvo. Estaba en la cocina, el sonido del cuchillo cortando las verduras resonaba. Entonces sonó el teléfono. Su voz, nerviosa. Mamá, tengo que hablar contigo. Es sobre el viaje. Mis manos temblaron. Las palabras se deslizaban en un torrente. He decidido llevar a mi suegra en tu lugar. Ella merece tener esta experiencia. Y es más importante que tú vayas. Las lágrimas brotaron como un río. ¿Cómo podía hacerme esto? Las imágenes de mi hijo riendo, jugando, giraron en mi mente, ahora distorsionadas por la traición. Pero yo pagué. Eres mi hijo, grité, mi voz ahogada en la confusión. El silencio se instaló pesado como una bolsa de piedras. La angustia en mi pecho crecía, un dolor punzante. La rabia y la tristeza se mezclaban. Me sentía un eco vacío. Me pregunté si había hecho algo mal, si todo lo que había sacrificado no había valido la pena. Todo lo que había hecho por él, por nuestra familia. Me moría de vergüenza al pensar en su reacción, en cómo podía aceptar esto tan fácil, como si todo lo que había construido se desmoronara en un instante. Y entonces allí, en esa pequeña cocina tan familiar, todo se sintió ajeno. Hubo murmullos en el fondo de mi mente, susurros de risas lejanas, voces que recordaban momentos felices. Todo chasqueó y quebró. La verdad picaba como un aguijón. ¿Su suegra merecía más que yo? ¿Por qué su amor se dirigía hacia un nuevo hogar? Me sentí atrapada en una tormenta, nunca había imaginado que el viaje de mis sueños se convertiría en una pesadilla. Colapsé en una silla, las luces de la decisión brillando en mis ojos, todo era un eco distante, una sombra de lo que solía ser. Cuando corté la llamada, un vacío ensordecedor me envolvía. La angustia crecía, y en el aire se sentía algo más. Una revelación que nunca había anticipado. ¿Qué haré ahora? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una importante advertencia. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Toma un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegurarte de que estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto y mientras estás ahí, dale un golpecito al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El sonido del teléfono llamando de nuevo me sacó de mis pensamientos. Lo miré aún temblando de la llamada anterior, pero algo, quizás la curiosidad, me empujó a contestar. Era mi amiga Laura, una de las pocas personas que sabía de mis planes y de mi emoción por el viaje. Su voz, enérgica y familiar, resonó en el aire. Hola. ¿Cómo estás? Me estaba acordando del viaje y quería saber si ya tenías todo listo, preguntó, casi como si no hubiese una nube gris oscura sobre mí. La mentira se deslizó por mis labios, como un reflejo automático. Oh sí, todo en orden, respondí, tratando de sonar alegre. Pero la risa de Laura, tan contagiosa, desnudó la farsa. Ella no era tonta. ¿Estás segura? Suenas un poco diferente. Fue como si ella, con una sola frase, abriera la caja de Pandora que había escondido en lo más profundo de mi corazón. Me rendí. Una cosa terrible ha pasado, Laura. Mi hijo me ha dejado fuera del viaje, me ha sustituido por su suegra. Sus hombros sonaron desde el otro lado del teléfono, su sorpresa por la noticia reflejándose en el silencio. No puede ser. ¿Qué le pasó? ¿No entiende cuánto has hecho por él? Su tono estaba mezclado entre incredulidad y compasión. Un hilo de emociones comenzó a desenredarse dentro de mí. Hablamos por un rato compartiendo risas que comenzaron, poco a poco, a cortar a través del dolor. Esa conversación me despertó algo adormecido entre las sombras. Recordé que aún había luz en mi vida,
que había personas que valoraban mi presencia. Comencé a pensar en los planes que había pospuesto, las cosas que había dejado de lado por un amor incondicional que había creído irreversible. Después de colgar, decidí salir a caminar. El aire fresco llenó mis pulmones, el viento movió suavemente mis cabellos, y por un breve momento, el mundo parecía menos oscuro. Pasé frente a un café donde solía ir con mi hijo, lleno de recuerdos y risas compartidas. Las voces de otros padres e hijos resonaban en el lugar, y sentí una punzada en el corazón al recordarlo, pero algo dentro de mí despertó esa chispa de determinación, no podía dejar que esta traición definiera el resto de mi vida. Así que comencé a hacer un plan. ¿Por qué no utilizar ese dinero para hacer algo por mí? Quizás no sería un viaje, pero tal vez pudiera inscribirme en clases de pintura, en un taller de escritura o incluso, en una nueva aventura que siempre había soñado. Cuando llegué a casa, me sentía diferente. Había un giro en la dirección que había tomado mi vida. Podía sentir un nuevo propósito creciendo, y aunque mi relación con mi hijo se había desmoronado, pensé en cómo podría reconstruirla desde un lugar más fuerte. Pero cuando abrí la puerta, el sonido de risas me detuvo en seco. Mis piernas se paralizaron al ver las imágenes de mi hijo y su suegra sentados en el sofá, compartiendo risas en mi propia casa, como si yo no existiese. Era un eco del pasado que se retorcía en mi pecho. Me pregunté si alguna vez podría volver a encontrarme con él o por el contrario, estaba destinada a ser un reflejo borroso en su vida, y en ese instante, se encendió mi teléfono de nuevo. Era un mensaje de texto de él. Mamá, ¿podemos hablar? Hay algo que necesito que sepas. El cursor titilaba en la pantalla, mientras las palabras de la nueva esperanza y la traición antiguas luchaban por hacerse un espacio en mi mente. ¿Podría volver a ser el vínculo que una vez tuvimos o era demasiado tarde? La angustia se apoderó de mí una vez más, pero esta vez, la decisión de luchar por lo que era mío, por el amor y la conexión, comenzaba a tomar forma. Casi instantáneamente el miedo se convertía en emoción. ¿Sería este el nuevo comienzo o un final aún más devastador? Mientras el cursor titilaba, mi mente se debatía entre el impulso de contestar de inmediato y la necesidad de dar un paso atrás para calmar mis pensamientos. Había tantas preguntas revoloteando en mi cabeza, cada una más inquietante que la anterior. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Por qué ahora, justo cuando creía que ya no había nada que decir entre nosotros, decidí tomar un respiro profundo? Con una mezcla de temor y esperanza, escribí una respuesta: claro, hijo. ¿Dónde y cuándo te gustaría que nos viéramos? La incertidumbre crujía en el aire como un chispazo de fuego en el frío invernal. Apenas apreté el botón de enviar, una respuesta brotó casi de inmediato: en el parque a las 7. La tarde se arrastró lentamente mientras el sol comenzaba a ocultarse, como si supiera que un momento decisivo estaba por llegar. Miré a mi alrededor, en busca de distracciones, pero cada rincón de la casa me recordaba a lo que solía ser. Los cuadros de sus cumpleaños, las fotos de sus sonrisas deslumbrantes, todo tenía un peso que parecía aplastarme. De repente decidí prepararme, no quería ir vacía. Con el tiempo había aprendido que siempre era mejor ser valiente, arriesgarse a ser abierto y a veces, dejar salir una parte de ti que ha estado en silencio durante tanto tiempo. 6:30 y ya estaba lista. Elegí una chaqueta color púrpura que llevaba años guardada en el armario, un recordatorio vibrante de un tiempo en que me sentía más segura, más viva. La oscuridad comenzó a envolver el cielo, y cada paso que daba hacia el parque resonaba en mi corazón, lleno de anticipación y miedo. Al llegar, vi la silueta de mi hijo sentado en un banco con la cabeza gacha y las manos entrelazadas. Me detuve un instante observando al hombre en que se había convertido, cada rasgo familiar más nítido en esta penumbra. Mi corazón se hundió en un mar de emociones encontradas. ¿Qué había provocado el cambio en nuestra relación? ¿Cómo podría haber llegado a este punto? Me acerqué lentamente y cuando él levantó los ojos, el reconocimiento brilló en su mirada. Hola, mamá, murmuró con un tono que parecía un eco distante. Gracias por venir, ¿por supuesto que es tan importante? Le pregunté tratando de que mi voz no temblara, de que no se filtrara el dolor que anidaba en mi pecho. La angustia que me había consumido durante días regresaba, pero quería saber. Necesitaba entender, yo no he estado bien, empezó. Miró al suelo como si cada palabra la hiciera más pesada. Con el viaje y todo, he estado sintiendo que te he fallado. No era mi intención dejarte fuera, un dolor paralelo recorría mi pecho.
Entonces, ¿por qué lo hiciste? Te he apoyado siempre. Has hecho esto sin pensar en lo que significaba para mí. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. No sé. Mi suegra se ofreció a ayudar con los gastos, y lo tomé como una solución rápida. No me di cuenta de lo mucho que te hería, mamá. Me he dejado llevar por las decisiones fáciles, y ahora entiendo lo que he hecho. Los murmullos de la noche nos rodeaban, pero en ese momento solo existíamos nosotros. Todo el rencor que había estado acumulando en mi interior se mezcló con un deseo de reconstruir lo que se había quebrado. ¿Es esto el final?, pregunté, intentando no sonar desesperada. ¿Te has alejado de mí para siempre? Él se acercó, tomando mi mano entre la suya. No quiero que esto termine así. Necesitamos hablar, mamá. Hay algo más que no te he contado. Algo significativo. Un cambio. Para poder sanar esta relación, el temblor en su voz provocó que mi corazón latiera rápido. Mi mente se llenó de preguntas, pero antes de que pudiera formular alguna, suena un nuevo mensaje en mi teléfono. Pese a la urgencia del momento, no pude evitar mirar la pantalla. Era Laura, con un simple mensaje: ¿te encuentras bien? Te he estado pensando. La tensión era palpable. ¿Qué cambio significaba mi hijo? ¿Cómo continuar con esta conversación y enfrentar lo que se avecinaba en mi vida? La luz de la pantalla parecía burlarse de mí mientras el tiempo se detenía, y con ese mismo frío en el pecho, percibí que era solo el comienzo de un proceso que podría acabar en curación, o arrojarme a un abismo aún más profundo. La luz del parque se filtraba a través de los árboles, creando sombras danzantes que parecían reflejar la confusión que reinaba en mi corazón. Miré de nuevo a mi hijo buscando respuestas en sus ojos, pero me encontré con un abismo de inseguridad. La conversación había pasado al terreno del análisis, pero la llegada del mensaje de Laura había congelado el aire entre nosotros, como si la atmósfera hubiera dejado de moverse. ¿Qué es tan significativo?, pregunté, tratando de forzar una calma que en mi interior no existía. Él respiró hondo y su mirada viajaba por el suelo, como si buscara el camino a una verdad que aún no estaba listo para revelar. Es que no solo se trata de lo que pasó con el viaje, finalmente dijo con un hilo de voz. He estado pensando en mi vida, en lo que quiero realmente, y creo que he puesto mis prioridades al revés. ¿Cómo? No entiendo, le respondí, sintiendo que cada palabra era un esfuerzo peligroso. ¿Te refieres a tu relación con tu suegra? Tu familia siempre ha sido lo primero, eso nunca cambió. Con un leve movimiento de cabeza, él dejó escapar un suspiro frustrante. Es más complicado que eso. No solo se trata de las decisiones que tomé, sino de cómo me siento. Hay cosas que nunca te conté sobre mí, sobre lo que he estado pasando. En este punto su voz temblaba, y me di cuenta de que no era solo tristeza lo que lo envolvía, era una lucha interna que había estado escondiendo. Mientras él hablaba, una sombra de preocupación me estremeció. ¿Qué te ha estado afectando, hijo? Lo que sea, puedes decírmelo, imploré, tendiendo mi mano para que la suya se aferrara a ella. Es que me siento atrapado. La expresión de su rostro se tornó seria, como si estuviera madurando rápidamente en el entorno sombrío del parque. El trabajo o las expectativas, no sé si estoy tomando el rumbo correcto en mi vida. A veces me da miedo ser yo mismo o decepcionarte. El eco de su confesión reverberó en mi pecho. Nunca lo había visto de esa manera, nunca había imaginado esa lucha interna que lo acuciaba. ¿Decepcionarme? Hijo, solo quiero que seas feliz. Esa es mi mayor preocupación. No estoy aquí para juzgarte ni para poner expectativas sobre ti. Un silencio se extendió entre nosotros. A pesar de nuestras diferencias, por primera vez sentí que un lazo se renovaba. Pero también había algo más, una chispa de tensión que no podía ignorar. Entonces, ¿qué debemos hacer?, pregunté casi angustiada. ¿Te gustaría que te ayudara a encontrar un camino que te haga sentir completo? Él bajó la mirada una vez más. Lo he estado intentando, pero necesito más que ayuda. Necesito tu comprensión y tu apoyo incondicional. Pero también tengo que ser honesto. Necesitamos tiempo para reconstruir esto, mamá, y a veces eso puede suponer dolor. Con cada palabra, una parte de mí se sentía más ligera y a la vez, más pesada. Cargaba la culpa de no haber estado más presente, y al mismo tiempo sentía que este diálogo era una vía hacia la redención. Sin embargo, la sombra del mensaje de Laura seguía gravitando en mi mente,
casi como una advertencia. Antes de que pudiera responderle, escuché el sonido de un motor acercándose por el camino del parque. Mamá, debo advertirte, algo más está pasando, continuó acercándose a mí arrojando palabras con un peso que no podía desestimar. Están ocurriendo cambios en mi vida. Quiero que lo escuches de mí antes de que lo sepas por otros. Su declaración me sacó de mis pensamientos. ¿Qué tipo de cambios, hijo?, inquirí, mi voz casi un susurro. El temor se apoderaba de cada sílaba. Sin embargo, antes de que pudiera responder, el conductor del vehículo se detuvo, y de la nada apareció su suegra, sonriente y confiada, como si hubiera saltado de un capítulo de un libro que aún no estaba listo para terminar. Hablo con ellos, tú no. Tienes que ver lo feliz que está, dijo rompiendo la intimidad que habíamos comenzado a reconstruir. Sin poder evitarlo, miré a mi hijo en busca de respuestas, pero su expresión era un reflejo de tumultuosas emociones. ¿Dónde quedábamos nosotros en todo este lío? Mientras las palabras ahogadas en mis labios clamarían por una aclaración, el aire se sentía espeso, y su mirada entre confusa abrió una nueva herida que aún no había sanado. La conversación que había planteado podría haber sido un puente, pero con la llegada de su suegra, esa bruma de incertidumbre envolvía nuevamente nuestro mundo. La sonrisa de Laura era una máscara, una fachada pulida que ocultaba el drama que se desataba bajo la superficie. No tardó en notar la tensión entre nosotros, y mientras ella comenzaba a hablar de su día, mis ojos se clavaron en el rostro de mi hijo buscando una conexión, una señal. Pero su mirada se desvió atrapada entre la incomodidad y la esperanza, como un barco en medio de una tormenta. ¿Qué me estás ocultando? Logró escapar de mi pecho, la pregunta erguida y desafiante como un faro en la neblina. Laura giró su cabeza hacia mí, la sorpresa marcando su rostro. No entiendo, ¿ocultar? ¿Por qué insinúas eso? Estoy aquí para ayudar, replicó su voz brillante y evidente, pero no podía evitar el creciente roce de desasosiego que emitía. Eso es justo lo que no entiendo, respondió mi hijo con un dejo de desesperación. A veces creo que tienes más poder sobre mi vida que yo mismo. Es como si estuviera perdiendo el control, confió, su voz subiendo un peldaño en intensidad. Con cada palabra, el aire se tornaba más denso, y mi corazón se resistía a aceptar lo que estaba escuchando. No puede ser tan drástico, hay cosas que ella puede aportar. No podemos simplemente intenté suavizar el golpe, pero la mirada de mi hijo se tornó en una tormenta. ¿Qué puedes decir realmente? Tienes que entender, mamá, sus ojos se volvieron lágrimas, desbordándose y haciéndolos brillar con frustración. No solo se trata de Laura. Se trata de mí, de mis decisiones y de cómo me siento. Siento que estoy siendo arrastrado por corrientes que nunca pedí. Mi vida no debería ser un juego de ajedrez. Laura, desplazada por las emociones que resonaban entre nosotros, optó por intervenir, pero querido, a veces un cambio es necesario. Las decisiones difíciles son las que nos hacen crecer. Sin embargo, no se dio cuenta de que sus palabras no eran consuelo, sino un ataque. La noche se cernía sobre el parque envolviendo nuestros corazones en una oscuridad punzante. Podía sentir mi propia angustia, casi como si fuera un eco de la suya. Pero yo también llevaba el peso de mis propias elecciones. ¿Y qué hay de mí? ¿He sido la madre que necesitabas?, pregunté, mi voz temblando mientras la honestidad desgarraba mi ser. ¿Qué quieres decir?, respondió mi hijo, sorprendido por el tinte de vulnerabilidad en mis palabras. Quiero decir que te he proyectado tanto, siempre he deseado que sigas un camino que yo consideraba correcto, pero quizás he olvidado escuchar tus deseos. Te he querido proteger, pero no siempre te he dado el espacio necesario para que fueras tú mismo. Un silencio pesado se instaló. Aunque la conversación había sido abrupta, había encauzado un arroyo de honestidad que había permanecido estancado. Lo que estoy diciendo es que no quiero que me ocultes nada, continué. Si hay algo que te preocupa, no quiero que lo enfrentes solo. Laura, aún presente, se fue desdibujando en la conversación. Su voz se convertía en un murmullo distante que no podía romper la conexión que empezaba a formarse. Mi hijo me miraba, sus ojos cargados de una nueva claridad. ¿Realmente lo crees, mamá? ¿Puedes dejar de lado tus expectativas y simplemente estar emocionada? Sentí que el aire se limpiaba entre nosotros. Eso quiero, pero entonces escúchame, insistió, apretando mi mano con fuerza. Quiero presentarte a alguien que quizás entienda mejor lo que estoy atravesando. Quiero que sepas que aunque no se siente así, estoy tratando de dar forma a mi propia vida, a mis propios deseos.
Y hay una manera de que ambos podamos ser parte de eso. El eco de su confesión me dejó sin aliento. ¿Alguien? ¿Quién más podría ser que no sea tu suegra?, pregunté sintiendo una punzada de inseguridad atravesar mi pecho. Antes de que él pudiera responder, escuchamos el sonido de otro vehículo aparcando a la distancia. Era el primer zumbido de aterrizaje, y mi corazón empezó a latir en anticipación y miedo. La figura que apareció desde la sombra del coche me hizo sentir un escalofrío. «Es un amigo de la universidad», dijo mientras el personaje se acercaba. Mis pensamientos se desvanecieron en un mar de inquietud. La figura era de un tipo que conocía demasiado bien, alguien del pasado, alguien que había tenido un impacto que no estaba lista para enfrentar. Necesito que reconozcas que es esto un viaje, y que estoy involucrado en algo más grande de lo que pensabas, y que quizás no estás lista para descubrir. Pero quiero que intentes comprenderme, por favor. Con cada palabra que pronunciaba, el aire infiltraba una revelación agridulce. Mientras la figura avanzaba, una sombra se extendía por el parque, una oscura promesa de que las respuestas que tanto anhelaba estaban aún fuera de mi alcance. El aire se volvió más tenso cuando la figura, aún difusa en la penumbra, salió de la oscuridad. Era Lucas, un amigo de mi hijo con quien había compartido muchos altibajos en los años de universidad. Su presencia era a la vez acogedora y perturbadora, como un viejo libro que has leído, pero que aún despierta emociones difusas. Mi corazón se detuvo un instante mientras su mirada se cruzaba con la de mi hijo, y en ese pequeño interludio, sentí como el tiempo se dilataba entre nosotros. «Lucas, ¿qué haces aquí?», preguntó mi hijo, su voz ahora una mezcla de nerviosismo y alivio. La tensión en su rostro se difuminó en parte, pero la inquietud que había estado latente aún persistía. «Vine a ver cómo estabas», respondió Lucas, acercándose un paso más, como si quisiera apaciguar la tormenta emocional que se cernía sobre nosotros. Su tono era cálido y genuino, pero eso no desactivó la chispa de incertidumbre que se encendió en mi interior. ¿Qué tipo de ayuda ofrecía realmente? Sentí el impulso de interrumpir, de bombardearlo con preguntas, pero me contuve, recordando las palabras que le había ofrecido a mi hijo, el deseo de escuchar. Así, dejé que la conversación fluyera, aunque mi corazón palpitaba con un ritmo descontrolado. «Es solo que hay algunas cosas que no he podido expresar del todo a mamá», continuó mi hijo, dirigiendo su mirada hacia mí, una mezcla de desafío y súplica. «Lucas ha estado ahí para mí en esos momentos inciertos, me ha ayudado a comprender algunas decisiones difíciles». Laura, cuya presencia había sido un tanto opresiva, soltó una respiración entrecortada, como si su propio papel se viera eclipsado por la llegada de Lucas. Ahora su máscara de confianza parecía desvanecerse, revelando una vulnerabilidad que hasta ese momento había ocultado. «¿Decisiones difíciles? ¿Qué quieres decir?», pregunté sintiendo que mi voz era un susurro al lado del creciente torrente de emociones entre ellos. «Te lo contaré en el coche», dijo Lucas con una firmeza que dejó entrever que había más en esta historia de lo que intuía. Miró a mi hijo como si le ofreciera una salida de lo que tenía que compartir. «Si realmente quieres, podemos hablar con más tranquilidad. No quiero que te vayas», replicó mi hijo, una súplica nítida en sus ojos. «No quiero más secretos y espero que mamá comprenda que esto no es solo sobre mí». La incertidumbre me abrazaba mientras la noche caía. «Quizás deberíamos, todos, hablar aquí mismo. No quiero que se sienta esto como algo escondido», dije sintiendo que la vulnerabilidad empezaba a filtrarse por los rincones de mi corazón. «Lo que tú y Lucas tengan que compartir es importante para todos nosotros». «No voy a huir de esto», Lucas asintió, su mirada buscó la profundamente preocupada de Laura. «Está bien, esto es sobre honestidad, y creo que todos necesitamos un momento de claridad. Hay un proyecto, algo en lo que mi hijo se ha involucrado, y esto también impacta en la dinámica familiar». Laura, aparentando una entereza, miró fijamente a mi hijo. «No puedes cargar todo eso tú solo», dijo, su voz otro pequeño eco de su propio conflicto interno. «La familia debería estar junta en esto, pero ¿realmente estoy incluida?». La respuesta de mi hijo voló hacia Laura como una flecha tirada desde un arco. «No se trata solo de ti, Laura. Se trata de nosotros. Quiero que sepas que estoy tomándome un tiempo para buscar un lugar en el mundo, y no siempre será cómodo para todos». Mis ojos se llenaron de lágrimas ante la valentía de su confesión. Frente a la revelación de Lucas, mi mundo se estremecía con la promesa de una nueva realidad. «Lo que sea que necesites, estoy aquí, aunque la verdad pueda ser dolorosa», murmuré, sintiendo la conexión agridulce que comenzaba a unirnos.
Todos necesitamos entender lo que está pasando. A medida que la noche se hacía más oscura y fría, el sonido de una conversación sincera comenzó a fluir entre nosotros, con pulsos de miedo y esperanza entrelazados. El eco de secretos no contados empezó a desvanecerse, pero cuando la conversación estaba a punto de intensificarse, una llamada repentina interrumpió el momento. El teléfono de Lucas zumbó con un mensaje urgente, la expresión en su rostro se tornó seria. Mi estómago se encogió ante la inminente posibilidad de que pronto se revelaran verdades que no estábamos preparados para afrontar. Es sobre el proyecto. No puedo ignorarlo, dijo mientras miraba a mi hijo. Necesito que comprendas que mis decisiones son importantes, y tienen un impacto más allá de nosotros. El aire volvió a tensarse, y en ese instante, supe que la revelación de una nueva capa del conflicto estaba a punto de estallar. La incertidumbre volvió a gestarse, y el camino hacia adelante parecía lleno de sombras. Mientras Lucas respondía a la llamada, me aferré a la mano de mi hijo, una promesa silenciosa de que no estábamos solos en esta tormenta. Pero el verdadero desafío de lo que significaba ser familia aún estaba por desnudarse. El eco del mensaje sonó a través de la noche, reverberando en mi pecho como un tambor inquieto. Lucas se apartó un poco, su voz baja y preocupada sostenía una conversación que en cualquier momento podría volverse decisiva. Mi hijo y yo intercambiamos miradas llenas de interrogantes, aferrados a un hilo de esperanza que, aunque delgado, nos conectaba en medio de la incertidumbre. Voy a estar bien, susurró mi hijo, y aunque su confianza era un bálsamo, mi corazón no encontraba consuelo. La inminente revelación que Lucas estaba a punto de hacer parecía arrastrar consigo un peso que no podría resistir por mucho más tiempo. Él terminó la llamada, su expresión entre la determinación y el desasosiego, como si las palabras que vinieran a continuación fueran un volcán a punto de erupcionar. El proyecto está más complejo de lo que pensé. No es solo trabajo. Hay implicaciones que afectan a todos, incluidos ustedes. Implicaciones, repetí, incapaz de deshacerme de la sensación de que estábamos a punto de recibir un golpe del que no podríamos recuperarnos tan fácilmente. Mis manos se apretaron alrededor de las de mi hijo mientras Lucas continuaba, su voz se volvió un hilo emocional que se colaba entre nosotros. Se trata de una inversión en un negocio que podría salir bien. O podría arruinar a un grupo de personas, incluyéndome a mí. Ya he hecho compromisos, y eso me obliga a tomar decisiones que te involucrarán a ti, también. Lucas miró a mi hijo como si estuviera buscando su aprobación, su confianza antes de compartir más. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó mi hijo, y el tono de su voz tenía una mezcla de curiosidad y temor que llenó el aire pesado. La cosa es que he estado considerando usar parte de tus ahorros. Lo que ahorraste desde hace tiempo. La razón, tengo que ser honesto contigo, es que quiero que seas parte de esto, pero no puedo garantizar que el dinero sea devuelto. No podría soportar que lo pierdas todo por mi culpa. Es un riesgo inmenso. Me sentí atrapada en una ráfaga de emociones. Deseaba que Lucas no hubiera planteado eso. La decisión de mi hijo de comprometerse en un proyecto tan arriesgado me llenó de preocupación. ¿Has hablado con tu padre sobre esto?, pregunté, la ansiedad pues aumentando con cada palabra que se deslizaba de mis labios. No. No sé cómo podría explicárselo. Es muy complicado. Mi hijo desvió la mirada, y la culpa y la confusión bailaban en su rostro. La luz de la calle apenas iluminaba sus rasgos, pero pude ver cómo las sombras comenzaban a devorar su confianza. Laura, en un intento por recuperar un poco de control, se acercó. Quizás deberíamos hablar de esto en otro lugar. No quiero que esto se sienta como un juicio, propuso, pero la presión del momento pesaba tan fuerte sobre nosotros que parecía improbable poder escapar del ardor de la verdad inminente. Es solo que me siento perdido, admitió mi hijo, y la sinceridad de su aversión me conmovió. Lucas, cuando todo esto empezó pensé que sería solo un proyecto más. Pero ahora siento que estoy a punto de dejar todo atrás, incluso a quienes más amo. Una lágrima se deslizó silenciosamente por su mejilla, y yo, sin poder contenerme, le abracé con fuerza. Hijo, no tienes que hacer esto solo. Cualquiera que sea el camino que decidas tomar, estaré contigo siempre, le aseguré, mientras el corazón se me apretaba ante la fragilidad de la promesa. Lucas observaba el momento con una seriedad inquietante. La verdad es que la vida nos obliga a tomar decisiones difíciles, y a veces, nos pone en situaciones donde tenemos que elegir entre nuestras ambiciones y nuestras relaciones. Pero lo más importante es que no debes sentirte presionado. Te involucra a ti, y eso significa que tienes voz.
la noche se tornaba más oscura, y un viento helado recorrió el ambiente como un presagio. En esas palabras había una fragilidad emocional palpable, pero también un espacio para la esperanza. Quizás esto sea un signo, me atreví a murmurar, una oportunidad para que todos aprendamos de lo que se nos presenta. Lucas se cruzó de brazos, y en su mirada vi una chispa de entendimiento. Lo que busco aquí no es solo capital, sino confianza. Es un compromiso que necesito que hagan juntos como familia. Lo que aporte será solo una parte de la gran ecuación. Pero vosotros estáis dispuestos a enfrentar lo desconocido conmigo. En ese instante, el aire se cargó de una tensión nueva. La pregunta retumbó en mi interior mientras mis pensamientos giraban. Una nueva revelación emergía, y la posibilidad de que la familia que había luchado tanto se viera desgarrada ante decisiones comerciales, me helaba la sangre. Estábamos a punto de entrar en aguas peligrosas por culpa de un deseo encubierto de convertirnos en algo más grande. Y entonces, en un giro del destino, el teléfono de Lucas volvió a sonar. Sus ojos se abrieron visiblemente alarmados, y aunque sabía que la conversación de antes había sido crucial, sentí que lo que vendría a continuación podría ser aún más disruptivo. Esa llamada podría responder muchas preguntas o tal vez abrir una puerta a inevitables conflictos. El silencio en el aire era pesado, y en su profundidad, sabía que estábamos a pocos pasos de una verdad que cambiaría por completo la naturaleza de nuestra relación como familia y amigos. Perdona un segundo, murmuró Lucas, mientras atendía la llamada. En ese momento compartimos una mirada. El instante se sentía como un punto de no retorno. Mi mano se apretó aún más en la de mi hijo, que contenía la respiración. Ignorando la razón, el tiempo se estancó y en ese parpadeo inquebrantable, todos supimos que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Cuando Lucas se apartó para responder la llamada, el silencio se convirtió en un grito ensordecedor que resonaba en mi mente. A medida que su figura se alejaba, sentí que una sombra se cernía sobre nosotros, y el aire se tornaba espeso y pesado. Miré a mi hijo que continuaba en su trance, la preocupación reflejada en su rostro. Me pregunté si había algún modo de regresar a esos días más simples, donde las decisiones cotidianas apenas impactaban nuestra paz familiar. Una risa ahogada de Laura me sacó de mis pensamientos. ¿Sabes? Sé que esto se siente como el fin del mundo, pero tal vez necesitamos enfocar nuestra energía en divulgar, no sé, los pozos de luz que nos quedan. Mirar el lado positivo, sugirió, su tono tembloroso intentando cubrir la ansiedad que envolvía la conversación. ¿Qué lado positivo, Laura? Estamos hablando de perder una parte importante del futuro por una decisión impulsiva, respondí, dejando escapar la frustración que había contenido. Las palabras de mi hijo aún golpeaban en mi pecho, y la idea de verlo lanzarse a un abismo por pura ambición era aterradora. Lo sé, dijo ella rápidamente. Pero tal vez podríamos ver esto como un salto de fe. ¿Y si sale bien? Podría cambiar sus vidas, las nuestras. Un escalofrío recorrió mi espalda. El choque entre la esperanza y el temor me mantenía atrapada, así que decidí concentrarme en Lucas, quien había terminado la llamada. Su expresión era difícil de descifrar, como si los matices de su rostro hubieran cambiado en minutos. Me acerqué a él sintiendo que este momento marcaría el tono de toda nuestra interacción futura. ¿Qué ha pasado?, pregunté, desbordando la curiosidad y el miedo. Era el inversor, dijo Lucas, su voz ahora más segura, me ofreció más de lo que esperaba. Pero también me presionó para que hiciera un compromiso inmediato. Necesita que decida rápido y que esté alineado con sus expectativas. Mis manos temblaron por la intensidad del drama. Cada decisión parecía un paso en un camino oscuro y enigmático. ¿Rápido? Lucas, no tenemos ni un momento para analizar lo que implica. Mi mente luchaba entre la razón y la emoción, una danza complicada que me dejaba exhausta. Lo sé, pero cuando se presenta una oportunidad como esta, no se puede dejar escapar. Podría significar el camino a algo grande, no solo para mí, sino para todos. Si soy parte de esto, tal vez podría ayudarles a salir adelante también. Me detuve, sintiendo el pulso de la verdad en su declaración. Ayudar es un término amplio, Lucas. No quiero que tu ambición comprometa nuestra seguridad. ¿Y qué pasa con tus ahorros? ¿Qué pasaría si esto no resulta como esperas? Sí, tengo miedo, confesó, su mirada abriéndose en un momento de vulnerabilidad. Pero me siento atrapado entre lo que quiero y lo que siento que debo hacer si quiero que las cosas cambien.
Ahora tengo la oportunidad de investir los ahorros y, al mismo tiempo, ser parte de algo más grande. Pero no sé si eso me hará perder a la familia. Al escuchar eso, mi corazón se encogió. La vida es una cuerda floja, y cada elección asciende un nuevo drama. Y ahí estaba yo, una madre atrapada entre el deseo de ver a su hijo triunfar y la necesidad de protegerlo del abismo al que podría caer. Es un dilema que muchos enfrentan, dijo Laura, al observar la tensión en nuestros rostros. Pero no podemos permitir que el miedo nos paralice. Luke, si crees en esto, ¿por qué no te unes a él? En lugar de usar tus ahorros, propón hacer una prueba. Podría ser un camino hacia tu libertad, tal vez, respondió Lucas pensativo. Pero significa tener que compartirlo todo. ¿Y qué tal si fallo? Eso afectaría a todos, incluidos ustedes. En mi interior, la balanza seguía balanceándose entre la fe y la preocupación. Sabía que había más en juego que simples decisiones financieras. Se trataba de nuestros vínculos, de confiar los unos en los otros en medio de la adversidad. Escucha, Lucas, le dije, tratando de calmar la tempestad que amenazaba con desbordarse. No estás solo en esto. Si tomas esa decisión, lo haremos juntos, haremos un plan y enfrentaremos las consecuencias, buenos o malos. Pero antes de que pudiera responder, Lucas respiró profundo, su mirada fija en algo más allá. Espera un segundo, ¿pueden oír eso?, preguntó, y una vibración palpable recorrió el aire. Sin pensarlo, todos nos volvimos hacia la dirección del sonido que había interrumpido nuestro momento. Un coche se detuvo de golpe al final de la calle, las luces mortecinas parpadeando intensamente, iluminando la noche como una advertencia. Utilizando el resplandor, vi figuras que se movían rápidamente alrededor del vehículo. Mi corazón se detuvo por un momento, el miedo se enroscaba dentro de mí como un nudo apretado. ¿Qué es eso?, preguntó mi hijo, su voz temblando por la intriga y la inquietud. Lucas avanzó, sus pasos decididos, y en un instante su esencia cambió, como un hombre decidido a descubrir una verdad escondida. Era la misma determinación que había mostrado en su lucha por un futuro. No sé, pero tengo que investigar, dijo, acercándose más al tumulto. En un instante la noche se oscureció aún más, y sentí que el precipicio estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Podría ser que el inesperado giro que estábamos a punto de presenciar tuviera repercusiones que cambiarían nuestras vidas para siempre? La sensación de peligro en el aire se intensificó. Agarrando la mano de mi hijo, miré a Laura y aunque nuestras emociones se entrelazaban en un torbellino, no pude evitar la sensación de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las sombras se alargaban a nuestro alrededor mientras Lucas se acercaba al coche estacionado, cada paso un eco de sus ansias y temores. La distancia entre él y nosotros parecía duplicarse, y mi impulso natural fue seguirlo, llevándome esa mezcla de miedo y orgullo en el pecho. Pero de repente una de las figuras que rodeaban el vehículo se volvió hacia nosotros, y el rostro que vi era familiar, un rostro del pasado que creí perdido entre los añicos de viejos recuerdos. «¿Ese es Ricardo?», murmuré, sintiendo que el aire se me escapaba. Era él, mi exmarido, el hombre que había dado forma a una parte importante de mi vida, y a quien había dejado atrás con la esperanza de cerrar un capítulo doloroso. El tiempo no había sido amable con su semblante, pero su mirada seguía llevando la misma intensidad que conocía. «Mamá, espera», gritó Lucas, pero la inercia de mi corazón me llevó a él. Avancé como si el imán de mi antigua vida me estuviera arrastrando, y cuando llegué a su lado, algo entre nosotros cambió. La tensión del momento se diluyó en el aire pesado. «¿Qué haces aquí, Ricardo?», le pregunté, mi voz un susurro impotente. «Necesito hablar contigo sobre Lucas», dijo, sus palabras una mezcla de urgencia y un rayo de esperanza. «Escucha, no tengo tiempo para las viejas rencillas. Lucas está en peligro, y no solo por su decisión de invertir. Hay más en juego de lo que imaginas». Mis sentimientos luchaban entre el desconcierto y el instinto protector que siempre había tenido hacia mi hijo. «¿Qué quieres decir con eso?», le exigí, intentando no sonarme acusatoria a pesar de la confusión que sentía. «Este tipo, el inversor, está involucrado en algo más que simples negocios. Lo he estado siguiendo desde hace un tiempo. No es quien aparenta ser». Ricardo la miraba intensamente mientras su voz se tornaba seria. «Lucas no lo sabe, pero hay implicaciones que podrían destruir su futuro. No quiero que tome una decisión precipitada que lo ponga en riesgo». Desconcertada por su advertencia, miré a Lucas, quien estaba a unos pasos, profundamente absorbido en la conversación que él sabía que estaba teniendo entre sus dos mundos, justo al borde de una elección vital.
¿Por qué no me dijiste esto antes?, pregunté a Ricardo, sintiendo que la ira se entrelazaba con el miedo, porque pensé que podrías tener la cabeza fría. Pero ahora ya no sé si hay tiempo. Su voz se entrelazaba con la preocupación, y podía sentir su ansiedad fluir hacia mí. Lo vi, Lucía. El inversor no es solo un tipo de negocios. He oído rumores. Quizás podrías influenciar su decisión para que se aleje, antes de que sea demasiado tarde. Justo en ese instante, Lucas propuso acercarse más. La luz de los faros iluminó más de una cara, y unos rostros conocidos aparecieron entre la multitud. Eran amigos de él, también atraídos por la curiosidad de lo que sucedía. La inusitada reunión se volvió tensa, en sus ojos había determinación, pero también la sombra de la incertidumbre. Temía que el caos que se acercaba podría desbordar el frágil equilibrio que habíamos estado buscando. Lucas, por favor, rogué, mis palabras brotaron de la angustia de lo desconocido. Debemos pensar esto bien. Hay cosas que no sabes. ¿Critcher en mí para tomar una decisión que podría afectarte? Su rostro se apagó y sentí el peso de la decepción en el aire. Pero en lugar de sentirse abrumado por el pánico, Lucas emitió una leve sonrisa que me sorprendió. Mamá, he estado lidiando con esto por más tiempo del que crees. Esta es mi oportunidad, y quiero aprovecharla. Si hay riesgos, quiero asumirlos. Pero necesito que confíes en mí. Cada palabra era un corte profundo, un recordatorio del hilo del que dependía nuestra relación. Entre lo que Ricardo advertía y lo que Lucas deseaba, el abismo se era aterradormente palpable. Escucha, dijo Ricardo, avanzando un paso hacia Lucas. No puedes correr hacia algo sin mirar a tu alrededor. Hay peligros que no comprendes y si caes, caerás solo. Tienes que ser más sabio que eso. No estoy solo, replicó Lucas, su voz resonando con determinación, buscando mi aprobación incluso mientras el silencio predominaba. Lo estamos haciendo juntos. Antes de que pudiera hacer una objeción, la atmósfera se volvió más densa, y un grito desgarrador atravesó la noche. Todos nos giramos horrorizados, mientras iluminados por las luces del coche vimos a una figura caer al suelo, y la escena se transformó en una confusión de gritos y movimientos. La noche se convirtió en un escenario caótico, y aunque las emociones se intensificaban, en mi pecho crecía una sensación inquietante. Una revelación se desató ante mí. A veces el destino no ofrece segundas oportunidades. Lucas, grité intentando abrirme paso a través de la multitud que comenzaba a agolparse. Tienes que decidir quiénes están a tu alrededor, y no solo lo que estás dispuesto a arriesgar. Tu felicidad, tu vida. No podemos perderte en este juego. Justo en ese momento, cuando todo parecía estar al borde del colapso, Lucas se volvió hacia mí, su mirada llena de incertidumbre y solemnidad. ¿Qué hay de ti?, inquirió, un brillo de desafío en sus ojos. Siempre has tomado decisiones por nosotros. ¿Estás dispuesta a dejarme elegir mi propio camino, incluso si eso significa arriesgarte a perderme? El eco de sus preguntas resonó en mi mente, y supe que la decisión que debía tomar podía cambiar todo lo que conocía. Mirar hacia el futuro ya no parecía seguro. Y mientras aquello se convertía en un abismo, una respuesta ardía en mi pecho, una lucha entre el amor que sentía y el miedo que me consumía. Lucas, sin embargo, la confusión incrementó cuando los gritos se intensificaron detrás de nosotros, obligándome a enfrentar la dura realidad de que, tal vez, el verdadero riesgo ya estaba en el aire, y el momento arduo de decidir quién arriesgaba más se acercaba demasiado rápido para ser ignorado. El viento helado de la noche zumbaba a nuestro alrededor mientras la confusión se apoderaba de nuestros corazones. La figura en el suelo, iluminada por las luces del coche, parecía tan frágil, tan desprovista de vida, y me dio un vuelco el corazón. Acercándome con temor, veo el rostro serio de Ricardo, su expresión desencajada, pero también una pizca de determinación. Lucas, lo que importa no es solo el riesgo por la inversión. Es tu vida, repetí tratando de enfocar nuestra conversación, pero entendiendo que mis palabras podían ser insuficientes. Es un amigo, exclamó Lucas, pero la confusión quebraba su voz. Mamá, esto no se supone que sea así. Caminé hacia él sintiendo que la distancia emocional que habíamos estado construyendo se desmoronaba nuevamente. Tienes que entender que todo está interconectado, le dije, mi voz temblando ante el miedo que comenzaba a anidar en mi pecho. No puedes solo lanzarte al vacío y esperar aterrizar en un lugar seguro.
Estás tomando decisiones que te afectan a ti y a todos los que te rodean. La oscuridad comenzó a envolver todo, y el sonido descontrolado de las sirenas se volvió abrumador. Su rostro, una mezcla de ansiedad y desafío, buscó el mío como un náufrago. Mamá, necesito saber que estás conmigo. Nunca he estado tan decidido de algo. Esto puede cambiarme para siempre. Y entonces fue ese momento donde un giro inesperado de destino se desplegó. En medio del caos, una mujer apareció frente a nosotros, su rostro denotando la desesperación. Era la novia de Lucas, una chica que había escapado de nuestras conversaciones familiares y que, por un instante, no había querido ver. Miré a Lucas sintiendo la conexión entre ellos como un hilo que apenas sostenía lo que quedaba de él. Lucas, no. No tomes esa decisión, no sabes lo que este tipo realmente quiere. Hablé con alguien. Te están utilizando. No es lo que parece, la advertencia en su voz resonaba en el aire. La verdad que desconectaba a Lucas de su camino se hizo transparente, y el pánico flotó entre nosotros como una nube oscura. ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste nada? Lucas se volvió a ella, la desconfianza punzante en sus ojos. La noche se volvió un teatro de emociones, mientras la revelación se expandía entre nosotros como el humo, envolviendo nuestras luchas individuales en un solo destino compartido. Quería protegerte, pero sé que es mi error no habértelo dicho antes, susurró ella, su mirada llena de remordimientos. La escena se hizo un caos, pero mientras todo se enredaba en el tumulto de voces y sirenas, sentí que una claridad comenzaba a florecer en mi interior. El amor que había tenido por mi hijo había sido puro, pero también había sido controlado, marcado por el miedo a perderlo. No solo eres mi hijo, le dije suavemente. Eres un hombre. Tienes el derecho a decidir, incluso si eso significa que a veces no voy a estar de acuerdo. Pero tienes que ser consciente de quiénes son las personas que te rodean, y qué es lo que realmente quieres. El eco de mis palabras se desvaneció en la confusión, y algo dentro de él pareció resonar con esa verdad. Mamá, yo quiero ser feliz. Quiero sentir que hago lo correcto. Con un golpe de adrenalina, me incliné hacia adelante sintiendo un nudo en mi garganta. Y tienes que saber que no tengo todas las respuestas. Pero quiero estar aquí mientras encuentras las tuyas. No quiero perderte en este camino. La conexión entre nosotros se transformó, los cimientos de mi amor se volvían más fuertes, más genuinos. Su rostro tentativo se iluminó por una chispa de esperanza. En medio de la crisis el ruido disminuyó y todo se volvió más claro. Estábamos debatiendo no solo nuestras vidas, sino la senda de amor y ambición que se entrelazaban. Está bien. Vamos a pensar juntos. Te apoyaré siempre que no pongas en riesgo tu futuro, le dije, mirando el horizonte lleno de incertidumbres. La multitud se disipó lentamente y el murmullo en el aire empezó a tener menos peso. Los destellos de las luces de la policía iluminaban el camino apenas, mientras la transformación comenzaba a tomar forma. Y antes de que pudiera decir más, me aferré a su mano con fuerza. Lo que importa no es el dinero, son las decisiones que tomamos, y lo que valen en nuestra vida. Lucas asintió, su mirada era ahora pura. Mamá, tengo tanto miedo, pero quiero intentarlo. Quiero construir no solo mi futuro, sino algo que todos podamos celebrar. Y en ese instante comprendí que la fragilidad de nuestra relación no estaba condenada al dolor. La aceptación se coló entre nosotros y las dudas comenzaron a despejarse. Miré a Lucas con el corazón desbordante y el pasado dejó de ser una carga tan pesada. Esto es solo el principio, murmuré, mi voz resonando con la certeza de que al fin estábamos en el camino correcto. Esos momentos valiosos no serían solo memorias, sino peldaños hacia un futuro nuevo, un futuro que elegimos juntos. Siempre serás mi niño, pero ahora, eres quien decide quién quieres ser, le dije, sintiendo como el amor se expandía entre nosotros, como un faro brillante en la oscuridad. La última conversación no se trataba de cerrar puertas, sino de abrirlas hacia un nuevo amanecer. Y así, tomé su mano y juntos dimos un paso hacia adelante, dejando atrás el abismo, y el eco de un mañana que se presentaba brillante a nuestros pies, porque a veces, lo único que se necesita es un poco de fe para cruzar esa línea. Confía en mí, siempre estaré aquí, fue lo que le dije, y sentí como la esperanza comenzaba a florecer en nuestros corazones de nuevo. Al final, puede que la vida se trate de eso.
De ser vulnerables, de amarte y de arriesgar. A veces solo hace falta un pequeño giro en la historia para crear un nuevo destino.